Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. Vamos a seguir con la parte número 2 de Citrus. En la parte número uno, que fue bastante intensa, vimos toda la pestaña de Main y también vimos la de los operadores. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo realmente interesante, que es la matriz de modulación, cómo utilizar la matriz de modulación en combinación con los articuladores, los filtros y los efectos. Vamos a comenzar entonces. En primera, FL Studio con Citrus es una de las herramientas FM más poderosas por la siguiente razón. Nosotros tenemos 6 operadores y cada uno de esos 6 operadores pueden interactuar entre sí con modulación FM y RM. La modulación FM y RM no la voy a volver a explicar, está por aquí arriba a la derecha si es que quieren verlo en el curso de diseño de sonido. Y tenemos lo siguiente, estas columnas nos van a indicar el flujo de los osciladores o de los operadores hacia los filtros, y estas filas nos va a dar también el flujo hacia los efectos y hacia la salida. También tenemos aquí el panorama. Si yo lo tengo así, sin ninguna modulación, yo oprimo las notas y no vamos a escuchar absolutamente nada. Entonces, aquí en esta fila número 1, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta perilla. Y ahí lo que le estaría diciendo es que quiero que el operador número 1 tenga el panorama hacia la derecha o el panorama hacia la izquierda, o que esté siendo enviado a los efectos al 100% o al menos 100%, o directamente a la salida al 100% o al menos 100%. Esto de más menos 100% representa el 100% la fase original y al 100% la fase negativa. Y valores intermedios pues simplemente es la cantidad de amplitud que yo le estoy enviando. Muy bien, entonces ahí está el operador número 1 directamente a la salida. En este caso significaría el operador número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Yo le puedo dar clic con la rueda del mouse o también puedo dar con la tecla Alt y clic para reiniciarlo a la posición original, o lo puedo silenciar durante un momento con clic derecho. Pueden ver cómo aparece la bocinita con una X. Le doy clic derecho de nueva cuenta y me lo va a mostrar de nuevo en el valor en el que se había quedado. Y en la parte de hacia abajo tenemos entonces los filtros. En este caso sería el operador número 1 enviándolo al 100%, por ejemplo, al filtro número 1, o a menos 100% al filtro número 2. Si hago algo como esto, significaría que el operador 1 lo estoy enviando al filtro 1, al 2 y al 3. Estaría entonces trabajando este filtro en paralelo. Muy bien. Y luego estos que están aquí es cómo estar interactuando ellos entre sí. Por ejemplo, si yo pongo esta perilla y la muevo, significa que el operador número 3 está modulando al 1. ¿Ok? Eso significaría mover esta perilla y lo está haciendo con síntesis FM o modulación FM. Voy a mandarlo el operador 1 a la salida para poderlo escuchar. Ok, voy a bajar aquí, dividir, para que puedan ver cómo está haciendo esta modulación. O por ejemplo aquí, significaría que el 6 está modulando al 1. Vamos a tomar por ejemplo el operador número 2 y lo convierto en una onda triangular. Y moviendo esta perilla yo le estoy diciendo que quiero que el operador número 2 esté modulando al 1. Esta modulación suena diferente a los otros operadores que tenían onda senoidal. ¿Ok? Ahora, estos botones no los puedo automatizar. Si les doy clic derecho pasa lo que les comentaba, que estaban silenciados. Pero para eso existe dentro del articulador esta pestaña que dice modulación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a darle esa cantidad de modulación. Me voy a ir al operador número 1 y voy a ir aquí a donde dice modulación. Esta perilla y todos estos controles es como si yo estuviera controlando directamente este valor o este parámetro. Si yo activo el envolvente y tiene, por ejemplo, esta forma, es como si yo estuviera moviendo esta perilla siguiendo esta forma. O si
Me voy al LFO y lo activo. Vamos a ponerlo así rápido. Ahí se está aplicando y de hecho estos controles, estos sí los puedo automatizar. Ahora, podemos hacer todavía cosas mucho más complejas. Tal vez podemos hacer que esto, la perilla que está acá, significaría que el operador número 3, que es el vertical, está modulando al horizontal, que es el número 2. Ok, entonces esto ya es algo todavía mucho más complejo. Voy a activar la envolvente de volumen para que no se quede ahí sonando en cuanto suelto la tecla. Ahí está. Entonces el operador número 3 modula al 2 y si yo hago algo como esto, significa que el 3 modula al 2 y una vez modulado el 2, va a modular también al 1. Y no sé, el operador 3 a lo mejor puedo hacer una variación de 50 Hz, por ejemplo. Y ahora recordemos que cada operador tiene su articulador, así que yo podría decirle que el operador número 2, la modulación, si está haciendo de esta manera, yo activo el envolvente y digo, ¿sabes qué? Quiero que la modulación que estás recibiendo, en este caso del 3, sea de esta manera. Ahora, esta pestaña de modulación corresponde a toda la modulación que esté recibiendo. Si, por ejemplo, aquí yo estoy modulando con el 3 al 1, con el 4 al 1, con el 5 al 1, con el 6 al 1, todas estas modulaciones que están recibiendo se controlan con esta misma perilla. Aquí está el operador número 1, su pestaña de modulación, y todas las modulaciones que recibe de los demás, todo se controla acá. Muy bien, vamos a regresarlos de nueva cuenta a lo normal. Y pues como se podrán imaginar, hay cosas bastante complejas que se pueden hacer. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero que con el 4 modulo al 3, el 3 va a estar modulando al 6 y luego el 6 a lo mejor está modulando al 1, ¿no? Cosas de verdad muy, muy complejas. Ok, y eso es en cuanto a FM. Y aparte, esta es una matriz paralela donde es la síntesis RM. De nueva cuenta, es lo mismo, el mismo comportamiento. Por ejemplo, aquí el 5 modula al 2 con esta cantidad. ¿No? Y el 2 a lo mejor aquí ya está modulando al 1. Y pues bueno, ahí tienen, ¿no? Uno es a frecuencia y otro es a amplitud. Muy bien, esto es la matriz de modulación y cómo se pueden controlar las modulaciones utilizando los articuladores. Ahora vamos a la parte de los filtros. Vamos a mandar el operador número 1 al filtro número 1 al 100%. Y ahora el filtro, por ejemplo aquí voy a dejar, voy a quitar la salida directa. La señal viene aquí al filtro 1, pero el filtro 1 no está siendo encaminado hacia la salida, así que tengo que darle una salida, ya sea por los efectos, por la salida directa del filtro, o pueden ser ambos. Y también podemos controlar el panorama. Está a la izquierda, ahí está a la derecha. Ok, entonces ahí tengo el operador número 1, entra el filtro número 1. ¿Qué tenemos en el filtro número 1? Aquí podemos dar clic derecho y vemos los diferentes filtros que tenemos. Tenemos de estado variable, esto ya lo hemos visto todo en el video de Love Filter, que se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vayan y lo repasen. Es estado variable, paso bajo, paso alto, otras alternativas de paso bajo, paso banda rechazada, del paso alto, este que deja pasar todas las frecuencias, este es escalón bajo, campana, escalón alto, y dos son especiales. Tenemos el low pass manco, esto agrega una perilla
que va a darle distorsión. Es como un overdrive. Y luego tenemos el Cherry Phaser. El Cherry Phaser nos va a permitir aplicar un phaser, como el nombre lo dice, pero aquí en los otros filtros, cuando hacemos esto, estamos cambiando el número de veces que está pasando la señal por el filtro. Aquí más bien estamos cambiando la cantidad de bandas de nuestro phaser. Y cuando activamos este que dice FLAT, flat, sigue sumando todavía más bandas a nuestro phaser. De tal forma que tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Al activar este se convierte en 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tenemos este que es para activar el modo de alta calidad de los filtros. Con los otros filtros, por ejemplo aquí el paso bajo, esto lo que hace es que es un modo alternativo, un digamos algoritmo alternativo de cómo está calculando los filtros. Tenemos este que es la cantidad que se está aplicando de modulación al corte, la resonancia, dependiendo de lo que yo haya seleccionado aquí abajo. Por ejemplo, si estoy al corte, le aplico un LFO, ahí lo estoy encendiendo. Vamos a ponerlo. Ahí está rápido. Pues con esto puedo controlar la cantidad de esa modulación que está siendo aplicada. Ya no importa si es un envolvente, un LFO o a lo mejor es alguno de los mapping. De hecho, esto nada más es para el envolvente y el LFO. Tenemos el corte, la resonancia. Y podemos entonces cambiar el panorama, el volumen, el corte, la resonancia. Estos low, band y high son solamente para la parte del filtro de estado variable. Luego tenemos estas que dice WS y WMix. Esto es correspondiente a esta siguiente sección de los filtros, que de hecho todos los filtros son iguales, excepto el 3 que le falta esta perilla, vamos a ver por qué. Y esta sección es en realidad un wave shaper. Muy bien, voy a tener entonces ahí un filtro paso abajo. De hecho, podemos apagar el filtro y dejar únicamente que funcione la parte del wave shaper. Voy a poner aquí la onda senoidal para que lo podamos ver. Ahí lo encendemos. Y funciona exactamente igual que el plugin de Wave Shaper. Si quieres saber, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vayas y aprendas todos los controles de Wave Shaper. Muy bien, entonces podemos controlar aquí el volumen de entrada, volumen de salida. Podemos controlar con este la preganancia. Tenemos también el nivel de mezcla con el Wave Shaper. Podemos cambiar entre el modo el bipolar y unipolar. Muy bien. Y luego tenemos esta perilla que dice Next. Vamos a terminar primero nada más de ver esto. Luego este dice WMix, es decir, este control también tiene su articulador. Lo podemos controlar con todas las fuentes que vienen disponibles para el resto de la articulación. Muy bien, ¿qué es lo que hace entonces este filtro? Esta perilla, perdón. Lo que hace es que yo puedo seleccionar para enviarlo al 100% o menos 100% hacia el siguiente filtro. Es decir, yo aquí le doy, por ejemplo, 100%. Y si yo doy aquí que el filtro 2 vaya hacia la salida, voy a estar escuchando ese roteo. Es algo también muy parecido a los bancos de filtros que habíamos visto en Love Filter. De esa manera, un solo sonido lo puedo filtrar en serie, en este caso. Cuando lo habíamos visto así era en paralelo y de esta manera es en serie porque pasa primero por un filtro y luego por otro y puedes mandarlo también hasta el tercer filtro. Por eso ese ya no tiene la perilla de Next porque ya no hay un cuarto filtro, el tercero es el último. Muy bien, así podemos entonces utilizar hasta 3 filtros en un mismo sonido. Por último tenemos aquí, voy a poner de nueva cuenta otra vez el lente de sierra y lo podemos mandar al panorama y a los efectos. ¿Qué tenemos en los efectos? Es esta última pestaña. Esta pestaña nos va a incluir el efecto de chorus, un efecto de envío y tenemos también esta última sección donde tenemos 3 delays y una reverberación. Además, tanto el volumen como el panorama de los efectos pueden ser articulados.
¿no? Así, por ejemplo, tal vez para algunas notas quieres más delay que a otras. Pues bueno, aquí, por ejemplo, le pondrías el volumen y activas, no sé, su key mapping o la envolvente para que es como si estuvieras moviendo esta perilla. Tenemos aquí, este sería como que el incrustado del efecto de chorus. Podemos mover el panorama, la cantidad de voces. En 0 está apagado el efecto de chorus y podemos tener hasta 9 voces. Tenemos la profundidad de las voces. Ok, básicamente si lo suben están abriendo el panorama. Luego tenemos la cantidad de modulación que tiene el chorus. Hacia abajo es muy lenta y hacia arriba es más rápida. Luego tenemos el retraso que hay en el chorus, ¿no? Entre cada una de las voces. Luego tenemos este otro que es el nivel de apertura que tienen las voces del chorus. No hay, prácticamente todo suena al centro. Ya lo está abriendo. Luego tenemos este que dice cross. El cross nos va a ayudar como a darle un sentimiento de si el estéreo está hacia adelante o hacia atrás. Ahí suena como ligeramente hacia atrás. Y aquí suena más hacia adelante. Y el volumen nos va a dar la cantidad del efecto que estamos mezclando con la señal original. En 0 pues no estamos escuchando nada y hacia abajo estamos invirtiendo la fase. Muy bien, luego tenemos este que es como un inserto del send, que lo que nos va a permitir es que procesemos de manera separada la señal con efecto de la señal del out. Por ejemplo, aquí podemos ver, yo le doy clic derecho y me aparecen todos los insertos hasta el 125 que se corresponden con los canales del mezclador. Así, por ejemplo, yo puedo ponerle, no sé, ahí número 4 y podemos ver cómo en el número 4 está el chorus. Es decir, estoy duplicando la señal que tiene el efecto dentro de ese canal del mezclador, por si quieren hacer algún procesamiento todavía más a fondo. Y con este controlan la cantidad de volumen de ese envío. Okay. Luego tenemos también esta sección que nos permite controlar los 3 delays y una reverberación. Muy bien. Voy a quitar esto, nada más para que no se esté duplicando. Ahí está. Podemos seleccionar Delay 1, Delay 2, Delay 3. Tienen exactamente los mismos controles. Aquí lo van a encender. Aquí pueden seleccionar si quieren que vaya de acuerdo al tempo o va a ser en segundos. Y si quieren que el procesamiento sea serial. Cuando está encendido, la salida del Delay 1 pasa al 2. Luego, aquí dependiendo de lo que haya, podría ser que el 2 vaya al 3. O si los tienen apagados, la señal entra de la misma manera para cada uno de los delays. Es muy parecido a lo que vimos con el filtro. Si lo queremos en paralelo o si lo queremos que vaya en forma serial, mandándolo de un filtro hacia el que sigue. Luego tenemos los controles habituales, cantidad de ecos. ¿Y cuánto tiempo va a tardar ya el eco? Tenemos aquí el tiempo del eco. En este caso está justo al tempo. La separación estéreo. Y el volumen del eco. 100%, menos 100%. Podemos hacer que sea normal, invertido del panorama o ping-pong para que esté rebotando izquierda-derecha. Luego tenemos que es la reverberación. Podemos encenderla aquí. Tenemos los diferentes tipos de reverberación, cálida o fría. La cálida normalmente dura más tiempo la caída y también tiene más frecuencias graves. En cambio la brillante pueden escuchar como que desaparece más rápido. Luego tenemos los controles habituales de la reverberación, es decir, el corte de frecuencias graves. Tenemos el corte de frecuencias altas. Tenemos también aquí el pre-delay, es un retraso en la señal de la reverberación. Ok, lo podemos ajustar al tempo si es que queremos que vaya con algo de ritmo. Luego tenemos el tamaño del cuarto.
Ahí está grande, este es pequeño. El nivel de difusión, ahí va a sonar como un poco cartonado. Y hay más difuso. El tiempo de caída de reverberación es de 0.1 segundo hasta 20 segundos. Luego tenemos este, que es si queremos suavizar o no las frecuencias altas. Cuando está hasta arriba va a sonar más agudo. Y con este el nivel de mezcla de la reverberación. Ok, para dar un ejemplo de cómo pueden utilizar el articulador, voy a dejar el efecto de reverb. Y voy a poner, no sé, por ejemplo, panorama, activo el envolvente y hago algo como esto. Pueden escuchar que va entrando el reverb y luego llega hasta el punto del sustain. O puedo a lo mejor darle una caída larga. Y esto yo lo combino también con la señal limpia de la salida. O tal vez lo puedo hacer de forma aleatoria, de tal manera que algunas notas tengan reverb y otras no. También el Unison Index Mapping. Tal vez algunas voces queremos que tengan efecto y otras no. Voy a ponerle aquí... Hay 5 voces. Voy a dejar el random para que esto siempre esté al 100%. Ya está, ¿no? El Unison. Y eso se puede poner interesante si lo están combinando, por ejemplo, con los delays. Todavía hay algunas cosillas más, como por ejemplo analizar acá, si quieren, ¿no? Ver algunos presets de los efectos. Si quieren también checar cómo hacer articulaciones, cómo hacer arpegios, cómo hacer secuencias. Porque bueno, con los articuladores se puede hacer eso y más. Pueden ir aquí a esta sección y no sé, por ejemplo, hacer un loop. Ahí está el loop y luego pueden cargar una secuencia. Por ejemplo, aquí viene preset, si cargan un gate basic y pueden hacer algo como esto, donde el volumen va a estar siendo controlado de esta manera. Es más complicado, más laborioso que con un secuenciador estándar como el que tenía Toxic, pero definitivamente también es mucho más poderoso por todos los cambios que pueden hacer, porque pueden aplicarlo al volumen, pueden aplicarlo al pitch, pueden aplicarlo a muchas más cosas. Por ejemplo, aquí voy a cambiar, no sé, ARP pattern. No se pueden hacer cosas bastante raras. De hecho, también se pueden cargar samples aquí. Y lo que va a hacer es que va a modular la envolvente siguiendo la forma de onda. No tanto como utilizarlo como un oscilador, sino más bien como una fuente de inspiración, digamos, para seguir la forma del sample. Por ejemplo, ahí. Si cargan un loop de batería, van a obtener la forma de loop. Vamos a cargarlo, por ejemplo, ahora aquí al volumen. Y bueno, la verdad es que se pueden hacer cosas increíblemente complejas y variadas con Sytrus. Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si quieren todavía que entre más a fondo con todo lo que se puede hacer con Sytrus, déjenme un comentario. Si les gustó este video, pues un like, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. When we are together.